Mateo capítulo 9, verso 17. Dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces vamos a hablar de esta lección, está titulada vino nuevo en odres nuevos. Y en realidad de lo que vamos a hablar va a ser de dos tipos de sistemas: un sistema viejo y un sistema nuevo. ¿Okay? El sistema viejo le vamos a llamar vino, es un vino viejo, y el sistema nuevo es vino nuevo. ¿Okay? Hoy en día hay un potencial para un mayor crecimiento. La semana pasada hablaba con el obispo Aguilar y me hizo esta pregunta. Teníamos una reunión y nos pregunta: ¿qué le llamamos cuando hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Qué le llamamos a eso? Rutina. ¿Cómo? Rutina. Me dijo: religión. Okay. Entonces, los odres viejos, o el vino viejo, o el odre viejo, en este caso le está llamando aquí el odre viejo, ese sistema viejo es un sistema de religión. Okay. Todo mundo está en peligro de convertirse en un odre viejo o un vino viejo. ¿Okay? Más bien odres viejos, me equivoqué, ¿verdad? Vamos a llamarle odres viejos. Todos caemos en peligro de convertirnos en odres viejos. Puede suceder en nuestros grupos, haciendo lo mismo, la rutina, haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué sucede? Su grupo se puede convertir en una religión. Y cuando te preguntan: ¿de qué religión eres? Soy de la religión de mi grupo pequeño. Eso es lo que se convierte. Entonces la pregunta que vamos a poner, que vamos a traer hoy a esta lección es: ¿cómo mantenemos el odre fresco y nuevo? ¿Okay? ¿Qué sucede cuando ponemos vino nuevo en odres nuevos? Es otra pregunta. Y esto, aunque se haya convertido en algún, quizás en rutina en su grupo, que para los líderes nuevos eso es lo que están tratando de evitar. ¿No se dan cuenta en lo que sucede en esta iglesia? Somos fanáticos de una cosa. ¿Saben qué es eso? El cambio. Y eso es a propósito. ¿Por qué somos tan fanáticos del cambio? Para evitar convertirnos en un odre viejo. El momento que paremos de cambiar es el momento que paramos de crecer. Y el momento que paramos de crecer es el momento que comenzamos a morir como iglesia. Y por eso siempre estamos cambiando y mejorando. Y lo mismo tiene que suceder en nuestros grupos. Tiene que siempre haber un cambio y un mejoramiento. Semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana. No año tras año, sino semana tras semana. Porque dicen: vamos a hacer esto y voy a comenzar de nuevo. Y ese es un error que muchas veces sucede. Yo lo he visto en iglesias, lo he visto en negocios y lo he visto en grupos. Cuando comience el año, entonces vamos a hacer este cambio. Pero si el cambio se necesita hoy, ¿por qué no lo hacemos hoy? ¿Me explico? Si algo no está funcionando hoy en su grupo, ¿por qué no lo cambiamos hoy para evitar que se pudra el vino y el odre se haga viejo? Evitar esa rutina, evitar esa religión y evitar ese legalismo. Eso es lo que sucede. En cambio, personas comienzan a crecer, por así decirlo, en un odre viejo con un vino podrido. ¿Y qué sucede si comienzan personas nuevas a crecer en un vino podrido y en un odre viejo?
crecen como personas podridas, enfermas, que no funcionan. Eso es lo que sucede. Yo he estado en esos sistemas, yo he visto esos sistemas, yo he sido parte de esos sistemas. Créanmelo, yo sé lo que sucede. Ayer en una reunión terminé una reunión con el hermano Douglas y lo comentaba de una iglesia que yo conocí, después de 20 años de existencia de la iglesia. Ya era un hombre viejo, por así decirlo, y tenía sus reuniones y era puro pelear. No eran reuniones, era pleito, hasta donde se elevaban las voces y cambiaban de color las caras y separaba a la gente y hasta sudaba uno que otro allí. ¿Por qué? Porque se había convertido en una organización religiosa. Y ese es el peligro que puede suceder a cualquier grupo, a un grupo adentro de nuestra iglesia puede suceder. Y es el peligro que nosotros tenemos como iglesia. Y es algo que mi esposa siempre me está diciendo. De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, tenemos que tener cuidado. Me dice todo el tiempo, me dice, que no perdamos eso que tenemos hoy. Que no lo perdamos. Claro, la iglesia va cambiando, pero que no perdamos la esencia, o que no perdamos ese vino nuevo en ese orden nuevo. Okay. Esa es la razón por qué nosotros estamos o trabajamos en grupos pequeños, en grupos cities, en grupos en los hogares. Okay. Lo vemos en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 20, verso 20. Dice, y como nada que fuese útil, he huido de anunciaros, enseñaros. Ustedes leen esa escritura y ven que la enseñanza era algo central de la iglesia en el libro de los Hechos. La enseñanza era algo central, de siempre estar aprendiendo y creciendo y edificando sus vidas personales. Pero no es suficiente solamente aprender y crecer. Porque ¿qué sucede si en una iglesia se le enseña y se le enseña y se le enseña a los miembros de la iglesia? Y es un enfoque en simplemente enseñarlos. Y ahí para todo. ¿Qué sucede? Se convierte en un grupo de cristianos sabelotodos. ¿Sí? ¿Me explico? Y no estamos interesados en que sí, la gente sea edificada, pero una persona que no lo sabe todo, ustedes saben, lo hemos dicho vez tras vez, no es ningún problema, ¿verdad? Pero enseñamos que lo esencial, los nuevos comienzos, ¿de qué se trata? No se trata de tratar de enseñar y hacer a la gente teólogos, ¿verdad? ¿Qué se les enseña? Principios fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Para que tengan un fundamento sólido de su fe. No solamente la experiencia, sino ahora tengan un fundamento, ¿verdad? Para que no se muevan de un lado a otro. ¿Cuál es la actividad principal de la iglesia? Vemos ahí en Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las casas. Entonces, ¿cuál es la actividad principal de la iglesia? Comunión, enseñanza, doctrina. La palabra doctrina es, en realidad, la palabra en el español debería decir enseñanza. Okay. Esa escritura fue escrita en griego y la palabra que se usó en griego era doctos, desde la palabra doctor o doctorado, que simplemente es una persona muy enseñada, ¿no? ¿Perseveraban en qué? En la enseñanza de los apóstoles. Entonces había enseñanza, había comunión, ¿ok? Había partimiento del pan, y en las casas. Vamos a traducirlo esto ahora en nuestros términos locales, ¿ok? Había
enseñanzas, edificaciones, predicaciones, estudios bíblicos personales, ¿ok? Que es enseñanza. Había comunión o compañerismo, le decimos hoy en día en nuestra iglesia, ¿verdad? Ese es el término que usamos. ¿Qué es lo primero que sucede en sus grupos? Okay. Eso es lo que debería de suceder, ¿verdad? Espero que eso es lo que sucede. Compañerismo. Lo primero que sucede. Desarrollar relaciones entre sí. Y no, claro que media hora de compañerismo no va a crear relaciones, pero es un comienzo. A ver, para los muchachos que tienen novia, ¿cuánto tiempo pasan por teléfono? O los que han tenido novia, ¿cuánto tiempo pasan o pasaban por el teléfono con la novia? ¿4 horas? ¿Diarias? ¿Diarias? Okay. No es mal. Hay muchos que pasan 4 horas diarias teléfono, platicando con la novia o lo que sea. Obviamente media hora de compañerismo en el grupo no va a desarrollar relaciones. Yo sé, vamos a entrar a otra lección que habla de esto, ¿ok? Pero ellos permanecían en comunión, en compañerismo, desarrollando relaciones. Entonces, el comienzo se establece en el grupo, pero en realidad es un tiempo para conectarse unos con otros, para que se desarrollen relaciones fuera del grupo, ¿verdad? Gracias a Dios hoy en día tenemos herramientas, mensajes de textos, teléfonos celulares, iPhone, email, Facebook, que podemos comunicarnos y mantenernos conectados. Aún eso no es suficiente, pero bueno, esa es otra lección para otra ocasión. Y permanecían en el partimiento del pan. ¿Qué sucede durante el compañerismo en el grupo pequeño? Snack. Es la palabra actual que usamos, ¿verdad? Snack. En español y en inglés le decimos igual. En México le dicen merienda. No sé. ¿Cómo? Refrigerio también, otra palabra. Permanecían en el partimiento del pan. Porque bueno, el camino hacia el corazón del hombre comienza por el estómago. El corazón está aquí, ¿verdad? Bueno, es por aquí. Este es el camino hacia el corazón. Entonces llévenles algo que les vaya a gustar a su grupo para entrar a su corazón antes de la enseñanza. Y luego dice en el partimiento del pan y en las casas, ¿ok? Entonces se reunían en las casas. Es sencillo, pero son solamente principios, ¿ok? No se trata de, ok, vamos a hacer esto y ya, con esto vamos a cumplirlo todo. No, nos está enseñando que hay compañerismo que sucede dentro del grupo y fuera del grupo, hay enseñanza que sucede dentro del grupo y fuera del grupo, hay partimiento del pan que sucede dentro del grupo y fuera del grupo, ¿verdad? Y hay reuniones en las casas que sucede durante la reunión semanal y fuera de la reunión semanal. Entonces, la reunión semanal es solamente un ejemplo de lo que debe de suceder 7 días de la semana en su grupo. ¿Ok? ¿Me explico? Estas palabras, lo que sucede en el grupo debería suceder fuera del grupo. Porque eso solamente nos está enseñando lo que debe de estar sucediendo. Porque regreso a lo que dije al principio, si solamente se hace lo mismo, semana tras semana, solamente el día de reunión, y eso es todo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Religión, ¿ok? O religiosidad o legalismo, como le quieran decir, es lo mismo. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Porque queremos tener vida, queremos seguir viviendo. Y para seguir viviendo, no queremos convertirnos como Jesús lo puso de esta manera, como le dijo a los religiosos, a los fariseos, ¿cómo les digo? Bueno, una fue una de esas, pero iba a decir una menos fea. Le dijo a sepulcros blanqueados, bonitos por fuera y muertos por dentro. Eso es lo que queremos evitar. Era una metáfora, ¿verdad?, de lo que ellos eran
en términos de su relación con Dios. Y no queremos ser grupos sepulcros blanqueados, que estén haciendo lo que parece ser bueno, pero no tenga vida por dentro. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de actividades que suceden dentro y fuera del grupo. ¿Cómo es el compañerismo en la iglesia? Mira, hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Verso 46 ahí del mismo capítulo, Hechos 2. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, el escritor de Hechos sintió la necesidad de expandir un poquito en el compañerismo. Dijo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y créanmelo, yo he visto a algunos de los jóvenes comer, salir a comer en un domingo en la noche, y comen con alegría de corazón. Y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Y no, porque eso desarrolla esas relaciones entre los jóvenes. Pero ¿qué tal entre los demás? ¿Me explico? No, ¿qué tal el resto de nosotros? No, visitarnos unos a otros, o salir a comer unos a otros, o ir a tomar un café unos con otros, o ir al parque, o ir a cenar el domingo, o lo que sea, ¿verdad? Con su grupo. ¿Qué sucede aparte de la reunión semanal? Solamente les llama para traerlos al servicio el domingo. Entonces quizás está faltando algo allí. ¿Cuáles son las características de la iglesia? Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sí? Entonces, otra vez regresamos al discipulado. ¿Cómo van a saber el mundo? ¿Cómo el mundo va a saber? ¿Cómo los incrédulos pueden saber que son mis discípulos? Que ustedes son discípulos de Jesucristo. ¿Cómo van a saber? Regresamos al valor número 1 que mencionamos: amar a otros. Amarnos unos a otros. Amor. ¿Sí? Esta es la característica principal de la iglesia. Es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Simple y sencillo, Dios es amor. ¿Ya? Y si Dios es amor y declaramos que Dios vive dentro de nosotros, entonces quiere decir que debe haber amor dentro de nosotros, ¿verdad? Solamente estamos pensando lógicamente. ¿Correcto? Yeah. Entonces, si el amor de Dios está dentro de nosotros, naturalmente debería de ser expresado externamente, ¿verdad? Eso debería de ser una reacción. El amor de Dios no se puede contener. Si el amor de Dios está en nosotros, porque Dios está en nosotros, se debe expresar externamente. Esa es la característica de la iglesia del libro de los Hechos. El amor interno se expresaba externamente. El amor de Dios se expresaba externamente. Eso sucedía naturalmente, y podemos entrar más en detalle qué es lo que sucedía, cómo se reflejaba eso, y lo podemos ver, ¿verdad? En muchos ejemplos que vemos, ¿verdad? Como cuando dice que cuando había necesidad se ayudaban los unos a los otros. Gracias a Dios que esto lo vemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero que en su grupo se pueda reflejar y se pueda ver eso, que esa sea la cultura que ustedes crean dentro de su grupo. Recuerden amar a otros antes de edificarlos, ¿verdad? Y honrar a Jesucristo en todo lo que hacemos. Y por último, ¿cómo es que la iglesia evangeliza? Les mencioné en la lección anterior, volvemos a mencionarlo en esta lección. Cada miembro del grupo evangeliza. Cada uno tiene parte en la conversión de algo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y no, porque yo he visto también en otras iglesias donde se pelean unos por otros no, yo me lo gané a este. ¿Qué importa? Con tal de que se salve, ¿verdad? Con tal de que se salve esa persona, ¿qué importa quién se lo ganó? Todos tomamos parte de ello. O deberíamos de. Todos deberíamos de invitar a alguien. Todos tenemos conocidos,
¿verdad? ¿Quién de ustedes tienen conocidos a alguien que no conoce a Jesús? ¿Conocen a alguien que no? ¿Algún inconverso? ¿No? ¿Sí? Levanta la mano que no conoce a nadie que no conoce a Jesús. Entonces todos conocen a alguien que no conoce a Jesús, pero no levantaron la mano la primera vez. Entonces, en el grupo es de la misma manera. Todos conocen a alguien que no conoce a Jesús. Todos pueden conectarse con alguien. Todos pueden amar a alguien, demostrar el amor de Dios, traerlos al grupo, conectarlos con personas en su grupo. Y hay mucha gente que no conoce a Jesús, que en realidad no son felices en su vida, que en realidad no han encontrado y no tienen problemas, tienen necesidades, no saben qué hacer. Recuerden cuando ustedes conocieron a Jesús. ¿Por qué llegaron al conocimiento de Jesús? Porque había problemas, había necesidades, había vacío dentro de uno, y que uno viene a los pies de Jesús y lo recibe y lo acepta. ¿Por qué? Por eso. De la misma manera, la gente que no conoce a Jesús se siente de esa misma manera. Oh no, pero esa persona es muy rica, muy exitosa. De cualquier modo, si no conocen a Jesús, hay necesidades, hay vacíos que podemos ofrecer ese amor hacia ellos, tocar sus vidas por medio del amor de Dios. Qué poderoso es eso, ¿no? De poder tocar la vida de alguien por medio del amor de Dios, así como alguien tocó la vida de nosotros por medio del amor de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la responsabilidad primeramente de ustedes como líderes de grupo proveer las necesidades. No me malentiendan, no me refiero a que si yo soy el líder o digamos que aquí el hermano Fernando es el líder del grupo, ¿verdad? Y aquí alguien, hermano René no tiene para pagar la renta. No estoy diciendo que es la responsabilidad de él de pagar la renta de él. A eso no me refiero. No estoy hablando de ese tipo de necesidad, porque ustedes saben que en su grupo lo primero que sale es la necesidad económica. Esa no es la necesidad más importante, ¿ok? No estamos hablando de eso. Sino estoy hablando de las necesidades que estaba hablando hace un momento. Las necesidades que tenemos como personas, las necesidades espirituales que tenemos. Aunque también, ayudarlo y apoyarlo en lo que se pueda es importante, pero eso es lo que importa más. Primero, es prioridad. ¿Okay? Entonces, esa es nuestra responsabilidad como líderes. Nuestra responsabilidad más importante es de ayudar a cada una de las personas de algún modo u otro, conectarlos, ayudarlos para que encuentren una respuesta a la necesidad con la que ellos llegaron. O, como dijimos al principio, dirigirlos hacia una experiencia que transforme su vida.